Georges Cuvier, naturalista francés del siglo XIX, es considerado el padre de la paleontología y la anatomía comparada. Pero, ¿por qué se le da tal grado honorífico? Para entender esto, no hay mejor manera que escucharlo de sus propias palabras. Pero primero, sería conveniente entender en qué contexto científico se desempeñó. Cuvier fue un gran opositor a la teoría de la evolución y defensor del catastrofismo. El catastrofismo plantea que las especies son creadas espontáneamente y se extinguen luego de una catástrofe natural, lo que explicaría las diferencias entre las especies de las diferentes eras. El haber trabajado para Napoleón le permitió tener contactos preferenciales en el ámbito de la ciencia, que le diera acceso a materiales e infraestructura para sus estudios. Hola, buenas noches. Bienvenidos al programa Biografías. Hoy la producción del programa ha hecho un esfuerzo sobrehumano por traer a un representante de la paleontología y la anatomía comparada, desde el pasado. Bueno, señor Cuvier, ¿podría hablarnos un poco de sus primeros años de vida y cómo comenzó a trabajar en el mundo de las ciencias? Nací en 1769 y soy francés. En mi adolescencia mostré facultades para los estudios, terminando a los 14 años mis estudios de humanidades. Luego de no poder ingresar a la universidad, el príncipe Württemberg me pensionó en la escuela militar de Stuttgart, donde me había interesado en el mundo de las leyes. A los 18 años acepté el empleo de tutor de los hijos del conde de Hérisy, en Normandía, alejándome de toda la violencia que había producido la Revolución Francesa y dejándome tiempo libre para dedicarme a los estudios de la historia natural. En aquella época se fijaron las leyes de la cristalización de las relaciones de los vegetales, las que fueron consideradas en esa época como ciencias exactas. Aproveché mi cercanía geográfica con el mar para hacer un particular estudio sobre la zoología, que dicho sea de paso no habían progresado desde Linneo, donde me di cuenta que los métodos de estudio eran bastante arbitrarios, ya que no eran producto de las relaciones del estudio de los órganos. Al tomar esto en consideración, decidí que esta ciencia debía sufrir una reforma. En ese lugar, al dictar una serie de conferencias, me gané la reputación de naturalista. En su carrera como científico, usted ocupa un papel fundamental en el desarrollo, principalmente de la anatomía comparada y la paleontología, siendo uno de sus más grandes aportes el concepto del principio de correlación. ¿Qué lo llevó a interesarse por esta área de la ciencia? ¿Cómo logró clasificar a los animales a través de este principio de correlación? De pequeño siempre tuve gran interés por la ciencia y los fenómenos de la naturaleza. Mi familia me inculcó mucho aprendizaje y hoy en día es lo que más agradezco de ello. Mis primeros estudios en este hermoso campo los realicé en la Karlsschule de Stuttgart, junto a Kielmeyer, un gran naturalista que me dejó muchas enseñanzas. Luego estuve en la costa de Normandía, donde tuve la oportunidad de estudiar grupos de animales marinos, y de ahí inicié esta gran labor de estudio. Mi interés en esta área se fundamenta básicamente en ejercer una influencia en el ámbito científico mediante mis estudios, y hacer de la anatomía la base de la clasificación y de la comprensión general del mundo animal. No por mucho me llamaban el dictador de la biología. En cuanto a la clasificación, a través del principio de correlación la realicé mediante la investigación de la invariabilidad de las funciones fisiológicas de las diversas especies, es decir, las características funcionales y estructurales de los órganos del cuerpo de un animal están relacionadas entre ellos. Siguiendo en el área de la anatomía comparada y la paleontología, usted, a través de varias investigaciones, logró identificar y clasificar especies a través de un importante principio, esta vez concentrándose en fósiles. Este es comúnmente conocido como el principio de Cuvier de correlación de las partes. ¿Cómo funciona y en qué se basa esto? Su función y su base se encuentran fundamentalmente en que cada ser orgánico forma un conjunto cuyas partes se complementan, determinando todas las demás, y por tanto puede ser reconocido por un fragmento cualquiera, bastando, en último término, un trozo de hueso para identificarlo. Y bueno, después de todo, ¿usted cree que este principio sea un avance para la ciencia? Totalmente, ya que mejoró las investigaciones paleontológicas logrando resultados eficaces. Si se clasifican fósiles basándose en este principio, ¿siempre se llegará al mismo resultado? ¿Puede existir alguna excepción? Hoy la anatomía comparativa ha llegado a tal punto de perfección que después de inspeccionar un solo hueso uno puede determinar a menudo la clase y a veces incluso el género del animal. Sobre todo si ese hueso pertenecía a la cabeza o a las extremidades. Esto es porque el número, dirección y forma de los huesos que componen cada parte del cuerpo de un animal son siempre una relación necesaria a todas las otras partes del cuerpo, de tal manera que hasta cierto punto uno puede deducir la totalidad de cualquiera de ellos y viceversa. Buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos y nos vemos en la próxima versión de Biografías.